Fly Fishing Master, un sueño. Un sueño que empezó después de un asado entre amigos. Y la idea quedó volando un año. ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Con qué yuyos lo íbamos a hacer? ¿Qué cantidad de yuyos se iban a usar? ¿Cómo el packaging, la forma de la etiqueta, la caja? Y quedó volando, nunca pensamos que lo íbamos a hacer. Un día salimos a pescar, volvimos, estábamos Albert, un amigo de Austria, Iván Galeazzi, un amigo de acá del barrio espectacular, un hombre a quien la familia quiere mucho, a él, a la señora, a Fede, la verdad gente espectacular. Y nos juntamos entre vecinos y amigos a comer un rico asado en Meliquina, esas tardes de verano que no se terminan más. Así que prendimos el fogón, agarramos y nos pusimos unos bifes de chorizo. Iván me acuerdo que trajo unos pollos, hizo unos pollos al disco. Comimos, charlamos, nos tomamos un Malbec. Y la verdad que tuvimos una tarde, noche espectacular. Y al final de la comida, habíamos comido mucho y habíamos tomado también, bien, acompañando la comida, el banquete, la familia, los panes. Y de ahí sale la idea de hacer un licor para los pescadores. De ahí sale, lo anotamos en una servilleta. La idea era Fly Fishing Master en inglés, Fisher Master en alemán, y esas eran las dos ideas, cómo tenía que ser el nombre. Después de eso la idea queda volando, nadie supo cómo lo íbamos a hacer. Fue como un chiste de la noche, no fue algo que lo íbamos a hacer. Y ahí quedó el nombre. El Amaro de la Patagonia, Fly Fishing Master. Me acuerdo que mi amigo Albert me mira, Franco me mira y me dice, es una gran idea, la verdad que está bueno. Y pasó, quedó en la servilleta, terminamos de comer, de compartir, de estar entre amigos, la verdad que fue una noche. Es más, todavía tenemos fotos de esa noche. Compartimos, nos tomamos el digestivo que teníamos en la casa y nos fuimos a dormir para el otro día seguir pescando, que era lo que queríamos hacer, ¿no? Lo que teníamos ganas. Con el paso del tiempo, resulta que Lorenzo me dice, papá, ¿cuándo hacemos el Fly Fishing Master? Digo, Lorenzo, eso fue una charla que salió en una comida. No sé, fue una idea. Hoy no te puedo decir nada. Pasaron 15, 20 días. Me dice, papá, quiero hablar con vos. ¿Qué pasa, Lorenzo? Siempre insistente, Lorenzo, siempre perseverante. Intenso, Lorenzo es Lorenzo. Me dice, sueño que todas las noches, o noche por medio, sueño que inventamos una bebida, que vos y yo damos una charla y una conferencia diciendo... nosotros inventamos una bebida de la Patagonia a base de hierbas y que la gente nos pregunta y sueño que la vendemos. Digo, Lorenzo, es un sueño. Bueno, papá, bueno, enojado. A los 15, 20 días, papá, quiero hablar con vos. ¿Qué pasa? Volví a soñar lo mismo, no es un sueño. Y yo me acuerdo que yo soñaba que lo hacíamos y que nos iba bien con el licor, que nos iba a quedar bastante bueno. Y le insistí, lo soñé. Lo soñaba, no sé, me iba a dormir y soñaba el licor Fly Fishing Master. Frente a esa insistencia me quedé. Digo, ¿será un don? ¿Será...? ¿Qué es? Porque no era un sueño. Para nada, no era un sueño. Me lo contaba con las mismas palabras como si estaría viviendo el sueño. Me lo contaba con... O sea, lo podía ver como me lo contaba. O sea, me contaba el sueño de una manera que estaba yo en el sueño. Así que le digo, bueno, Lorenzo, vamos a crear el Fly Fishing Master. Así que lo primero que hicimos fue corregir las palabras en inglés, que yo lo había escrito como podía. Llamo a una señora amiga y ponemos el nombre correctamente. Y le cuento a mi amigo Alfonso, lo llamo a mi amigo Albert, a mi amigo los suizos, le cuento, voy a inventar el Fly Fishing Master.
Todos se me reían, y digo, sí, dale, ponele gana que va a salir bueno, ¿no? Con la ayuda de Lidia empezamos a leer de botánica, siempre Lidia con su parte técnica del vivero, ella siempre acotando y contando de hierbas, y empezamos a darnos cuenta que en la Patagonia hay mucha similitud con algunas hierbas de los Alpes. Así que empezamos a leer sobre amaros de Sicilia, sobre amaros del Abruzzo, y a entender un poco cómo era el proceso de lo que tenía que hacer. Siempre, cada 40 días, 30 días, Lorenzo me volvía a hablar de su sueño y le digo, bueno, ya está, lo vamos a hacer. Así que durante casi 2 años fuimos insistiendo con distintas recetas familiares que íbamos probando, intentando crear el Fly Fishing Master. Pero antes de hacerlo, me apoyé sobre la pasión. ¿Por qué digo sobre la pasión? Porque fue algo que nació de una noche de charla apasionada. Entonces lo llamo a Alfonso por teléfono y le digo, Alfonso, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me compartís una foto tuya o algo histórico o algo que vos tengas un recuerdo que nunca te lo puedas olvidar? Y me manda una foto de él pescando en el río Malleo, peleando un amarrón, y a él le saca la foto su maestro Chema y me cuenta la historia con mucha pasión, de lo que le había sucedido en la pesca de ese día en el Malleo, y me manda la foto. Cuando yo veo la foto, una foto espectacular, sacada por un amigo en el río, cuando te quiere sacar una foto que estás pescando una trucha, la miro. Digo, buenísimo la foto. Digo, pero ¿qué hago con esta foto? Entonces la llamo a Andrea. Andrea es una amiga de la familia y una gran diseñadora que trabaja con nosotros, que tiene un carisma y un amor. Tiene oro en su mano y en su cabeza. Y le digo, Andrea, te quiero compartir una foto de pesca de un gran amigo peleando la trucha. Y en honor a mi maestro de pesca, quiero que esto se convierta en la marca de la bebida que quiero que tome el mundo, que se llama Fly Fishing Master. Entonces ahí quedó y decidimos ponerle esa imagen, que sería esta imagen de acá, que es el pescador peleando con la trucha, ¿no? Que después se le pierde, le corta el hilo y dice que era una trucha enorme. Yo ya me había metido en el sueño de Lorenzo. Ya lo estaba tomando el mundo y todavía no lo habíamos inventado. Esa pasión del sueño de Lorenzo me la transmitió. Y lo que principalmente quiero destacar esto es, le doy gracias a Dios de poder haberlo escuchado a mi hijo y de haberlo seguido, porque gracias a ese sueño que a él se le despertó, en un sueño literalmente, no valga la redundancia, pudimos llevar adelante este sueño del Fly Fishing Master. A medida que fuimos metiéndonos con el proyecto, después de haber tenido la marca, nos gustaba la marca, pero teníamos que entender mucho de botánica. Lo primero que hicimos fue leer mucho. Leer, mirar videos en YouTube y usar un poco el instinto de qué hierbas había en la Patagonia. Nos dimos cuenta que en la Patagonia hay similitud con algunas hierbas de los Alpes. Pero también pasaban cosas como lo que pasa en otras bebidas que no están en los Alpes, que había cítricos. Bueno, había que combinar cítricos con hierbas y que no quedara algo que realmente no gustara o que tampoco sea bueno para la salud, ¿no? Había que estudiar, había que leer qué hierba poner, en qué proporción. Y con el tiempo empezamos a tener toda la cocina de la hostería hecha un laboratorio. Cada 30 días hacíamos frascos de ensayo, íbamos probando, íbamos anotando en una libretita con Lorenzo, frasco 1A, frasco B2, íbamos ensayando y probando. El problema que encontrábamos nosotros que teníamos que esperar mínimamente 60 días, entonces cada prueba llevaba un tiempo.
Por momentos era como un niño que tiraba ese juguete y no quería saber más nada y se enojaba, entonces dejalo, no lo hagamos. Pero siempre estaban los amigos, ¿y? ¿Salió el fly? ¿Lo tenemos? ¿Cuándo me mandas una botella? No, está en proceso y dale, y insistir y probar, y darle a probar a Lidia. No me gusta, yo no tomo esto. Bueno, y con el tiempo fuimos probando y ensayando. Hasta que un día no sabíamos más nada lo que teníamos que hacer. Nos negamos. Teníamos el sótano lleno de frascos, de experimentos, de frascos, ya no sabíamos cuál era el A, el B. Teníamos un mareo de fórmula y de estadísticas o ¿cómo te lo puedo decir? Como que no entendíamos qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Si le contábamos el proyecto a un enólogo, teníamos miedo de que entendiera lo que queríamos hacer, pero lo queríamos crear nosotros. Tenía que salir del sueño de Lorenzo y esa relación padre-hijo que él me pedía a través del Fly Fishing Master. Durante casi 2 años, estuvimos intentando, hasta que un día yo bajé la guardia y me cansé. Dije, basta, no sale, no me gusta, no lo tomo, quedó muy dulce, quedó muy amargo y lo dejé. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3. Me acuerdo que esa tarde me puse a hacer unos pancitos, a la noche unos panes de campo. Me fui a dormir temprano, como a las 4 de la mañana, 4:30, me desperté y me surgió de todo lo que había ensayado y probado cómo lo tenía que hacer. Así que voy corriendo y le digo, che, Loren, lo tengo, levántate. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó, papá? Vamos, hoy lo hacemos, hoy es el día. ¿Cómo? Sí, hoy es el día. Hoy nace el Fly Fishing Master, hoy lo vamos a sacar. Así que nos sentamos en la mesa de la hostería, la mesa larga, sacamos todos los botánicos que teníamos con nombres, con especificaciones, lo pusimos todo en la mesa. Y empezamos a agregar yuyo. Tantos gramos de esto, un puñado, más o menos así. Y me acuerdo que yo lo iba anotando en un cuadernito que yo tenía, que tenía de todo, ahí cómo hacer un helado, cómo hacer pan negro, de todo. Y después de que lo ideamos, ¿no? de que lo hicimos, lo dejamos en el sótano que tenemos 3 meses, 4 meses. No dábamos más para ver cómo estaba, ¿no? A la semana me dice Lorenzo, vamos a verlo. No, digo, si lo tenemos que dejar 45 días, déjalo tranquilo, ya va a salir. Así que a los 15 días le digo yo, vamos a ver, vale, vamos a verlo. Resulta que lo trae y me dice, sentí el aroma, me dice. Cuando siento el aroma, dije, quedó. Sentía las hierbas, el aroma de la Patagonia, era fresco, era un buen licor, ¿no? Ya era fly, ya se sentía el aroma del fly. Y eso que recién empezaba. Así que lo revolvíamos, tapábamos. Y de esa manera logramos hacer los primeros 8 litros de Fly Fishing Master. A base de hierbas y de un macerado en alcohol del botánico que habíamos elegido con Lorenzo. Después de dejar el licor una semana más en el sótano, contactamos a Albert Grantini. Albert es de Austria, un amigo de la familia de hace tiempo, no sé, más de 5 años podría ser. Resulta que él estaba de vacaciones acá en Meliquina y lo contactamos para que venga acá a la Hostería Meliquina. Cuando viene le damos de probar el licor y le encantó. Dice que tiene un aroma espectacular, las hierbas, las cantidades, le encantó. Resulta que ahí nos dice que teníamos que embotellarlo y venderlo y que tenía que estar el licor en Austria, Italia, en toda Europa, en Argentina. Le encantó. Después de que Albert se va, nos pusimos a embotellar el Fly Fishing Master, de las cuales salieron 8 botellas, no eran mucho.
Resulta que la dábamos a degustar acá en la hostería, amigos, familiares. Bueno, después dejamos 2 meses y en 2 meses hicimos la segunda tirada de licor, que eran barriles de 5 litros. Hicimos 15 litros. El miedo que teníamos al hacer la segunda tirada era si lo había anotado bien la receta, ¿no? La fórmula. Resulta que salió bien, salieron 15 botellas de litro. Ahí se empezó a vender ya. Ahí ya era conocido el licor, ya se empezaba a vender más. Hasta que nos invitan a una exposición en San Martín de los Andes de fly fishing. Preparamos banderas, preparamos las mejores botellas y nosotros fuimos a la expo como que íbamos con nuestra Ferrari, ¿no? Con nuestro producto estrella de la familia. Lidia preparó unos chocolates de la familia, unos vasitos y pusimos un stand y a que la gente lo disguste. La misma gente venía y decía, uy, qué rico el suave, qué rico el fuerte. Y está el añejo, pero todavía no lo tenemos. Está el añejo, pero siempre contando que había algo más. Y la latita de Fly Tonic que la gente probaba y encantados. En un momento dado de la exposición lo llaman a Lorenzo y le dicen, Lorenzo, por favor. Lorenzo estaba al lado mío, Lorenzo. Te queremos hacer un reportaje, ¿te animás? Sí, le dice él. Entonces me mira a mí, dale que te acompaño acá. Entonces Lorenzo va con sus 12 años, no me acuerdo bien la edad exacta, y se pone delante de una cámara y empieza a contar. El Fly Fishing Master comenzó después de un gran asado entre amigos, y yo lo soñaba, y en un momento me mira y me dice, papá, me dice, está pasando lo que soñé, estoy contando la historia, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces ahí aprendí que lo último que tenemos que hacer en la vida es no creer en nuestros hijos. Entendí la conexión que yo tenía con Lorenzo y que yo había sido el medio de un sueño de él. Porque él era chico, es chico, hoy es chico. Pero si yo no lo hubiera escuchado, el fly no existiría y él no se sentiría realizado a través del fly. Porque el fly es de la familia, pero el que lo soñó fue Lorenzo. Me acuerdo que en esos años íbamos a forestar unos campos a Mendoza y nos llevamos 2 botellas y la persona que nos contrató nos pidió una botella. Y me dijo él, la verdad, te tengo que felicitar, la verdad que es muy bueno. ¿Qué te parece? ¿O es más lo que se transmite el amor que le pusimos que el producto? Porque uno a veces está enamorado del amor y no de lo que toma o de lo que prueba o de lo que toca. Así que cuando regresamos a Mendoza nos pusimos a hacer la primera tirada grande que le llamamos nosotros no sé si eran 400 o 800 litros. Lo tenemos todo anotado de registro. Así que tuvimos que comprar recipientes más grandes, porque lo hacíamos primero en frascos de vidrio, empezar a ver quién era el proveedor de botellas. Y charlando con un amigo me dijo, bueno, llama a fulano que este es un buen proveedor de botellas, llamalo a Sultano. Bueno, un gran amigo nuestro, Richard Gere, quien nos apoyó conjuntamente con Claudio, nos mandaban las etiquetas de Buenos Aires y ellos nos compraban fly y nosotros les mandábamos botellas de fly y ellos nos mandaban etiquetas para acompañar en el proyecto. Y él empezaba con el color más claro, más oscuro, y empezaba también todo el tema del diseño. Lidia siempre acotando, no, quedó más linda esta, menos color, Franco, la letra más chica, que el pescador se vea más grande. Y empezamos todos a involucrarnos en el Fly Fishing Master. Entonces ya había un día a la semana que había que hablar del Fly Fishing Master. Nos dimos cuenta que la primera versión era un poco dulce. Era un poco dulce. Entonces dijimos, no, tiene que ser un poquito más controlado el tema del azúcar. Entonces a Franco se le ocurre, papá, hagamos el fly fuerte, que sea fuerte y que no tenga tanta azúcar o nada. Y es ahí cuando empezamos
a probar distintas variedades de fly. Y es ahí cuando empieza a abrir un camino de un fly suave, fuerte, y comenzaba el fly añejo. El fly añejo. Sí, el fly añejo empezó guardándose en toneles de roble americano. Y qué mejor pedirle a una empresa de Mendoza que nos fabricara los toneles de lenga. Y era un producto de la Patagonia, con hierbas de la Patagonia, añejado en toneles de lenga. A medida que iban pasando el tiempo y los meses, hacíamos fly suave y el fly fuerte. A veces teníamos temor, porque el fly fuerte era diferente que el suave. Entonces, no, todavía no está bueno, no lo vendamos, hay que esperar un poco más. Y tardamos más de un año en vender el fuerte. Teníamos la etiqueta, teníamos el packaging, pero no teníamos la seguridad, porque queríamos tener la certeza que el fuerte era lo que la gente quería. Entonces empezábamos con nuestros amigos, el que compró una suave, le dábamos una botella de regalo, una fuerte, y de esa manera ellos mismos nos iban guiando diciendo, está bueno para tomarlo solo, está bueno para tomarlo con tónica, este lo pongo en el freezer, lo tomo después de comer, lo tomo como aperitivo, lo tomo como digestivo. Pero siempre esa cosa que tienen los emprendedores, y no, tenemos que hacer algo mejor. Venía Franco, me dice, metamos más fly en toneles. Y veamos qué pasa en 2 años. ¿Qué pasa el fly en el contacto con la madera? Esperémoslo 1 año, 2 años. Así que decidimos todos los meses empezar a guardar toneles. Empezamos comprando toneles chicos, después compramos toneles un poco más grandes, o de roble, o de lenga, y así sucesivamente íbamos repitiendo. Y lo guardábamos en tonel. Yo le digo, Franco, mirá que no sé qué va a pasar con esto. Yo no entiendo mucho de esto. Pero las personas que nos vendían los toneles nos asesoraban. Te conviene un tonel de tostado intenso. Empezamos a usar barricas de ex whisky, ex jerez. Nunca utilizamos barricas de vino. Así que durante 2 años empezamos a guardar Fly Fishing Master en un tonel. Hasta que un día le digo, Franco, y cada 12 meses lo probábamos. 12 meses, 13 meses, 14 meses, íbamos sacando muestras y empezábamos a ver que evolucionaba, ¿no? que el gusto, que la madera le daba un gusto y un aroma muy particular que le daba como una excelencia al producto y que lo redondeaba un montón. Hasta que un día, después de 2 años, probamos el Fly Fishing Master añejo en lenga. La verdad que fue espectacular porque la lenga le aporta un sabor diferente y hasta lo hace un poco más dulce. Todo lo contrario a lo que le aporta el barril de roble americano. El roble americano lo hace más seco y no tan dulce. Y ya empezaba otro producto más. Teníamos el Fly Fishing Master suave, fuerte, añejo en lenga y añejo en roble. Al año que estábamos ya ofreciendo el Fly Fishing Master suave, mientras que se hacía el Fly Fishing Master fuerte, teníamos unos huéspedes amigos de Bahía Blanca que me dicen, Tano, ¿qué? ¿Me haces un fly tonic hoy en la noche? ¿Cómo? Hacemos fly tonic. ¿Cómo es eso? Pone fly y mezclarlo con tónica, que debe quedar buenísimo. Le digo, no, nosotros lo inventamos para tomarlo solo. La otra noche viene y me dice, dale, Tano, mezclame un fly tonic, un Fly Fishing Master con tónica. Haceme un fly tonic. Así que con todo el dolor del alma, nosotros lo habíamos creado para tomarlo solo, no para tomarlo con tónica, lo mezclamos en un vaso y se lo llevamos. Y es ahí cuando nos damos cuenta que nacía el fly tonic, porque a la gente le encantaba la combinación con la tónica.
Durante el 2022 logramos comprar nuestra primera máquina de chocolate. Y los italianos nos invitaron a un curso de capacitación. Y nos dimos cuenta que qué iba a pasar con el fly. Charlando con Franco, me dice, papá, hagamos un bombón del fly. ¿Cómo? Hagamos el bombón. ¿Cómo? Un bombón con fly. Bombón con fly suave, fuerte y añejo. Y de esa manera juntamos el chocolate con el fly. Entonces, trabajamos durante un año muy duro para conseguir los pasajes, viajamos a Europa y nos llevamos las muestras de fly. Y en la empresa Selmi, líder en maquinaria de chocolate, nos capacitaron para hacer el bombón del fly. Entonces de esa manera nos dimos cuenta que el chocolate no estaba fuera del fly, ni el fly fuera del chocolate. Logramos que todo se integrara en un mismo producto. Si bien tenés el licor, también tenés tu chocolate y tu chocolate con el fly. Y la verdad que fue espectacular, porque cuando llegamos a Italia, los italianos nos dicen, esto es un fratello, hermano. No, esto es fly. ¿Qué licor es este? No lo conocemos, qué bueno que está. Y logramos hacer un bombón a base de un chocolate semi-amargo, exquisito. Y es ahí donde vemos que siempre todo está en un constante crecimiento, en constante cambio. Siempre escuchando la demanda o las oportunidades o las ideas que tiene la familia. Ya no depende de un capricho de Gastón o de Lidia, depende de lo que nos pasa alrededor, ¿no? Hay veces uno insiste mucho, insiste y las cosas simples están alrededor de uno. Y uno quiere y sueña con proyectos faraónicos y cosas extrañas, y la respuesta está en un sueño de tu hijo. Y no tiene que ver por lo monetario, por el éxito económico o el éxito empresarial, sino tiene que ver con esto de lo que siente un pescador cuando va al río. ¿Qué siente un pescador? La intuición. No mires al río. Como le digo a un gran amigo, no me mires al río. Déjame que lo quiero intuir. Quiero sentirlo. Quiero pensar como si fuera una trucha. No me digas que viste la trucha dónde está. Déjame pensar como una trucha fuera del agua. Y de esa manera podemos entender el ecosistema de un río. Porque no sirve de nada tirar bonito si no leemos un río. Y no pensamos como una trucha. Esto es un poco lo que tiene que ver con el fly, para mí. El fly es lo mismo que pescar con mosca seca. Es excelencia pura. Eso es lo que hacemos nosotros con Lorenzo cuando todos los domingos preparamos el macerado de hierbas, así hagamos 20.000 litros. Él y yo, escuchando la música que nos gusta a los dos, mezclando hierbas en una tolva de acero inoxidable, buscamos la excelencia. Lorenzo no lo prueba porque es chico. Pero Lorenzo abre la tolva y es así. Me dice, papá, le falta tal hierba. ¿Te parece? Sí. Eso que uno hace en el fly, lo hace en el río. Cuando te arrimás, cuando estás pescando en el otoño. Cuando ves ese martín pescador que está volando y no entendés qué pasa. Cuando tirás una mosca que no va y te la rechaza. Eso es el fly. Perseverancia. La perseverancia le gana a la inteligencia. A mí me gusta cuando voy al local a ayudar a mis papás porque cuento la historia de cómo surge el Fly Fishing Master. Y la gente le gusta la historia, a mí me emociona la historia, porque más allá de un licor yo siento que es un sentimiento, que lo pude hacer con mi papá y se pudo hacer, que se cumplió el sueño, ¿no? Y cuando sea más grande me gustaría poder tomarlo con mi familia, mis amigos. Yo creo que eso sería un momento maravilloso. Realmente el día de hoy lo que siento es como que
Somos una familia de emprendedores, de que nos gusta trabajar, nos gusta hacer, nos gusta emprender. Y que los desafíos son las cosas que nos mueven. La familia, los nuevos desafíos. Primero el pan, después las plantas, después las plantas y el pan, después la hostería, después los productos, ahora el fly, como quien habla del fly, sí, el fly. Ahora el fly con el bombón. Y un día charlaba con ella y me dijo, ¿cuándo vamos a parar? No depende de nosotros, Lidia. Esto no tiene fin. Es como un río. ¿Cuándo para un río? Nunca. Y siempre está cambiando. Más agua, menos agua. Una riada, un tronco, una corredera que trajo un palo y le erosionó. Yo creo que la vida nos muestra en el ecosistema que nos rodea, nosotros que estamos más acá, siempre en contacto con, que todo está en constante cambio. Y yo lo que pienso es que aquel que no se adapta está muerto en vida. Creo que todos deberíamos adaptarnos como esas truchas que se adaptan en el río, como nosotros que nos reinventamos. Y esa es la enseñanza que yo le dejo a mis hijos, que siempre sean felices, que vayan atrás de un sueño, que sean buena gente, que entiendan que el éxito está en el cambio. No está en copiar o en querer hacer algo igual o ver lo que hace el otro. Regla número 1, que se escuchen a sí mismos. Que nunca duden de lo que sienten en su panza, que le hace ruido, en su intuición, en su pasión. Que eso acompañado de gente que te quiere bien, es imposible errar. Entonces, no sé si la familia Casoli terminó o recién está empezando. Lo que sí te puedo decir es que con amor y compasión todo se logra.